¡Vamos, loco! Chapolenta, ¿eh? Me gusta esta, ¿eh? Hoy, Sí. esta me gusta un montón. Bueno, y le pone un poco de onda porque hoy en las misceláneas tenemos que conversar con el señor Adrián Giampietri de una nota tan bonita, pero que la vamos a recordar muy bien. Giampietri, ¿cómo le va? Buen día. Hola Cecilia, hola Javier, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Pietri, ¿cómo estamos? Bien, bien, todo tranquilo. Acá, como dice Ceci, por un motivo por ahí no tan feliz, pero tratando de recordarlo con alegría, como Eso, debe ser. tal cual. Bueno, vamos a ir repasando un poquito, estamos hablando de Marcelo Araujo, algo que lo ha hecho inolvidable sin dudas es su estilo, su gracia. ¿Qué nos podés contar sobre este relator que nos ha dejado y que ha marcado el fútbol argentino? Bueno, en primer lugar, como saben, a mí me gusta siempre hablar de los datos de color. El señor no se llamaba Marcelo Araujo, se llamaba Lázaro Jaime Silver. Marcelo Araujo era un seudónimo. Eh, ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón, Nos perdón, quedamos sin pensé que se había palabras, cortado. fue bastante Se sorpresivo. quedaron sin... Sí, no teníamos idea. Yo, yo no puedo creer que haya gente que se ponga seudónimos, pero bueno, No, vamos por... Se llama... Se sí, llamaba Lázaro Jaime Silverman. Este sí. señor se inició en los 60 en el mítico programa de José María Muñoz, La Oral Deportiva, el hasta ese entonces gran relator que tenía el fútbol argentino. Y luego armó con un grupo que si yo te voy nombrando, tirando nombres, vas a decir, mamma mía, están todos los cracks. Estaba con Adrián Paenza, con Fernando Niembro, con Néstor Ibarra. Armaron un Miembro. programa que se llamaba Sport 80. Ajá. Ese programa estuvo primero en Radio Mundo, luego se fue a Radio Mitre y ahí formó un gran equipo que incluso lograron incorporar después a Víctor Hugo Morales. Wow. Y si bien todos lo recordamos claramente por su etapa como relator, Marcelo Araujo también tuvo una época de periodista y tuvo cuestiones o gestos, momentos muy destacados, muy valorables, sobre todo ahí, a principios de los 80, cuando todavía estábamos en dictadura. Ha hecho cosas como, por ejemplo, entrevistar a Eve de Bonini, ha leído fragmentos de libros que en ese momento todavía estaban prohibidos. O sea, siempre fue evidentemente un tipo que transgredió las normas, siempre marcó su estilo en donde estuvo. Por supuesto, como vos bien lo decías, en los 90 a todo ese talento que él evidentemente ya tenía le llegó la popularidad. Eh, Hay que decir todo, porque en esta columna tratamos siempre de decir todo, de la mano, por supuesto, del monopolio de torneos y competencias. Sí. Los que ya tienen más de 30 se acordarán que en los 90 los partidos no se podían ver, no había redes sociales, no había internet para buscarlo de ninguna página pirata. Entonces, sí o sí, lo que había que hacer era esperar a que lleguen las 10 de la noche y que arranque el programa que se llamaba Fútbol de Primera, que Marcelo Escuchá. conducía con Enrique Macaya Márquez. ¡Qué temardo! Pum, 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 Qué pum, pum, temazo, pum, pum, pum. qué épocas. Qué fuerte. Desde los 1989 hasta Sí. 2004 estuvieron con Fútbol de Primera y después Marcelo volvió en 2009 cuando apareció el programa Fútbol para Todos y fue uno de los relatores principales hasta 2013, donde se retiró. Como vos decías, todos los que alguna vez escuchamos fútbol, vivimos fútbol y nos gustó, en esa época sobre todo, lo tenemos como dueño de unas frases inolvidables, de un estilo muy único, capaz de hacer grandes silencios ante determinados momentos, capaz de extender las palabras hasta el final cuando alguien hacía algo que no correspondía. Le hablaba a los jugadores como que si los jugadores lo escuchaban. eh, Ponía apodos que se masificaron. El burrito por Ortega salió de él, el torero por Riquelme salió de él. Decía cosas, decía cosas maravillosas, la verdad tenía muchas ocurrencias y bueno, desde esta columna queríamos simplemente generar un breve momento, fundamentalmente para escucharlo a él y para recordarlo con Ok. algunos de sus relatos más importantes. Ok. Bueno, vamos a al primer recordatorio acá. Relato de un gol de Martín. ¿Ese? Exacto, no podíamos no empezar, yo sé que me van a tildar de bostero, pero no podíamos no empezar por probablemente el relato más viral de Marcelo Araujo. Este partido se dio en el torneo Clausura 1999, un partido que tuvo de todo. Boca venía de empezar a romper una racha que venía manteniendo River de muchos títulos consecutivos, pero el partido pintaba complicado, estaba 1-1, Boca jugaba con uno menos,
sucede esto que va a relatar Marcelo Araujo de la aparición de Martín A Palermo. ver. 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Martín. Palermo, que vuelve a ser el único goleador del campeonato. Boca 2, River 1 en 10 del segundo tiempo. Ahí está, Martín. Imposible no quedarse con el número de la recaudación total, ¿no? Una cancha de Boca llena que recaude 750.000 pesos, cuando probablemente eso sea el valor hoy de 2 entradas, ¿no? Pero bueno. Claro. Y además el dato ese de dar la recaudación, eso es algo que ya prácticamente no se hace. Recuerden, Tinelli empezó contando cuántos corners iba pateando cada uno de los equipos cuando era periodista deportivo. Antes se daban esos datos que hoy ya no se dan más, digamos, pero bueno. Claro. ¿Y qué ocupa, Ale, qué ocupa hoy en el relato esos momentos así, como en vez de tirar este tipo de datos, hoy qué ocurre, digamos? ¿Está ocupado con publicidad ese tiempo? Está ocupado con publicidades, sí, pero también hay mucha tecnología, te cuentan por ahí cuántos kilómetros corrió un jugador, te muestran el mapa de calor, por ahí cosas que tal vez no son tan importantes, como probablemente no lo era tampoco la recaudación, a nadie le importaba, lo único que queríamos era que gane nuestro equipo, pero bueno, se sigue llenando con datos innecesarios, bien. como esta columna en definitiva. Bueno, vamos a otro relato, ¿te parece? Vamos al segundo. Ahora nos vamos a un gol de la selección argentina. Sí. El relato es el gol de Claudio Paul Canigia a Nigeria en el Mundial de 1994. Un partido que venía complicado. Argentina venía de debutar con victoria 4-0 ante Grecia. Arrancó perdiendo con Nigeria y lo daba vuelta con 2 goles al que bautizó en este caso como el Bebé. Vamos. Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el Bebé. ¡Gol! Señoras y señores, la Argentina 2, Nigeria 1, a los 28:30, otra vez Canigia. Hermoso. El pájaro. Hermoso. Los futboleros van a recordar ese gol por el grito de Canigia diciéndole a Diego, como para que le pase la pelota. Y bueno, el video está muy bueno, se ve ese grito, la van a ver a Mariana Nani probablemente. Ahí lo estamos viendo, Sí. Sí. Qué bueno, producción, por Dios. No. La coordinación que hay entre Tacuara e Ivo, para este momento futbolístico, jamás visto, Gianpietri. Jamás visto. Bueno, me alegro. Una cosa de locos, una maravilla. Ay, mirá cómo festeja la gente, por Dios. Bueno, tengo acá, pide la gente acá, qué capo, dicen acá. Una masa, un beso grande, Gianpietri. Bueno, mandan muchos saludos acá. Y preguntan, se nota mucho que no es de River. Bueno, cosas. se adelantaron porque viene justamente ahora un gol. Vamos, a ver. Partido dificilísimo, apertura 1996. Ajá. El señor Marcelo Salas, a quien también lo había bautizado, no como el chileno, sino como el chileno. El chileno. El chileno hace un gol clave en un partido también difícil contra Vélez y en un campeonato muy importante. Inició lo que luego fue el tricampeonato de River, que es, para que lo podamos decir todo también, como les decía hoy al principio, el último tricampeón del fútbol argentino. Este gol se lo quiero dedicar a mi amigo Leo Silenzi. Y ahí va Marcelo Araujo. Va. Este es Patricio Camps, que quiso pero que no pudo. Había robado bien la pelota Santiago Solari, por eso ahora lo tiene Cruz, que había recibido de Marcelito Salas. Viene para Marcelo Salas, señoras y señores. Salas y River campeón, Salas y River campeón. Salas y River campeón, Salas y River campeón. River campeón, River campeón, River campeón. ¡Gol! Marcelito, sí, Marcelito. Salas.
campeón 1, Vélez 0. Maravilloso. Y para los de las cábalas, más de uno lo habrá odiado porque que te cantaba el gol antes. Te cantaba el gol antes, sí, tal cual. Hay veces que... Bueno, hay un relato, hablando de relatores, de Walter Nelson y un casi gol de Logro Fabiani, que Sí. viene para la historia. Me dicen, Fabiani hizo un golazo y la tiró afuera Fabiani, pero bueno. Era un riesgo, creo que era parte del riesgo que corría permanentemente. Vamos al siguiente, ¿te parece, Gianpietri? El siguiente me encanta, no tiene que ver con clubes, de hecho ni siquiera estaba jugando Argentina, pero la cuestión es la siguiente, el gol en realidad ni siquiera es un gol, ahora que lo pienso y lo digo en voz alta, es una tajada de un arquero uruguayo a un jugador brasileño. Pero ¿qué había pasado? El jugador brasileño en cuestión es Tulio, algunos lo van a recordar porque en la Copa América de Uruguay 1995 Brasil eliminó a Argentina en cuartos de final con un gol de este señor con la mano. Una jugada muy alevosa que dejó afuera a Argentina. Araujo no lo olvidaba, no lo perdonó y así relató el penal de Tulio en la final contra Uruguay. Ahora Tulio. Mira, si hay alguno que quiero que erre un penal es este tipo. No me lo banco. Ahí le dice, tirámelo a la izquierda, le está diciendo Alves. Ojalá lo erre, Tulio. No te soporto. ¡Tulio, Alves! ¡Alves! ¡Grande flaco! Señoras y señores, se lo atajaron. ¡Qué placer! Por favor, a Tulio. Por Dios. ¿Lo disfrutó? ¿Por qué lo remufaba? Es el mejor relato, no te soporto, le dice directamente, o sea, totalmente visceral. ¡Qué basura! ¿Qué quiricocho ni quiricocho? No te soporto, ojalá lo erres. Corta la De bocha. frente, Mar, como dicen. Corta la bocha. Gianpietri, tal cual. vamos a uno de Maradona, te lo pido, me gustaría. Uno del Diego, bueno, me van a tildar de bostero porque los dos que quedan son de Boca, pero Ok. no importa, creo que ya casi todos lo saben. Sí. Pero sí, señorita, gol de Diego Armando Maradona, A torneo ver. de apertura 1995, Sí. la famosa época de Diego con la franja amarilla en el pelo, le hace un gol a Argentinos Junior y Marcelo Araujo lo relata así. Es la primera posibilidad de Diego Armando Maradona desde que volvió a Boca para meter un gol de tiro libre. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría. ¿Ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás. El Soplala. arquero está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja. A la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Diego Armando Maradona. Bueno, Ay, otra loco. particularidad ahí, ¿no? Nombraba cada vez que gritaba un gol el segundo nombre de cada jugador. Ah, mira. Particularidad, ¿no? Dato. Sí, dato. Qué grande, Javier. Dato, no vos sabés opinión. que Javier Ujú. Claro, dato no opinión. Javier me hizo acordar a eso. Él muchas veces agarraba y decía, cuando contó recién lo de adelantarse a la jugada, muchas veces decía eso. Tirala al primer palo, tirala al segundo palo, pegale fuerte, hace tal cosa. Y cuando el jugador hacía eso y hacía el gol, decía muchas gracias por darme bola, como llevándose él el mérito y simulando como que el jugador le había pegado ahí porque él lo había dicho. ¿Viste? O sea, Claro, como si tuviesen crack, un crack. intercomunicador, una cosa así. Exactamente. El Sí. gracias por darme bola es histórico, sí. Gianpietri, ¿cerramos? Cerramos, vamos con la última. Esta, creo yo, fue su locura más grande. Torneo Apertura 1992. Boca venía de muchísimos años sin salir campeón. Se venía complicando la mano, había perdido un partido antes y jugaba en la anteúltima fecha contra Platense. El partido estaba complicado y apareció Luis Gardelito, era el apodo que le decían a Medero, que hizo un gol de otro partido y de hecho... Sí, él en ese momento, él dice, es famoso el relato, no lo voy a spoilear, simplemente voy a contar lo que él dice, si lo haces me voy. Ah, Y efectivamente sí. Medero hizo el gol A ver. y Araujo no solo dejó de relatar, sino que se fue de la cancha, se fue ¿Posta? antes y alguien que te posta. Walter Nelson estaba en ese momento haciendo campo de juego y terminó relatando Walter Nelson
el partido, Araujo abandonó el relato tal como lo había prometido si Medero hacía el gol. Wow. A ver. Boca está ganando 2-1. Se viene Medero, se lo hace, me voy, Medero. Adrián Medero. Basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Y se fue a mí. Y se fue. Pero es como si yo dijera, no sé, si pasa tal cosa, me voy del aire y me levanto y me voy, así, de mi espacio de trabajo, no pasó nada. Después no tuvo consecuencias esto, Gianpietri. Para nada, como yo le digo, corría un poco con el caballo del comisario, esto no niega para nada todo el talento que tenía, pero Marcelo Araujo cuando hizo eso ya era Marcelo Araujo, Sí. entonces no pasó nada, fue algo anecdótico y muy propio de su estilo. La realidad es esa, Medero en ese momento era un pibe, tenía 19 años, para que ustedes tengan una idea, Medero jugó 16 años al fútbol, en el fútbol profesional, y después de ese solamente hizo 4 goles más, o sea, era un evento casi canónico que Medero haga un gol y mucho más de la calidad del gol que lo hizo. Si están viendo las imágenes seguramente va a haber mucho Sí. pixel y no van a saber si es un partido de Boca Sí, o se ve una todo- partida del Mario Bros. Todo borroso. Pero sí, todo borroso. Oscuro. Pero bueno, es lo que se puede rescatar de la época, ¿no? Eso, maravilloso. Pregunta aquí Gianpietri, esto para cerrar, un oyente, si usted es una enciclopedia del fútbol, de esos a los que le preguntan, cuando Chacarita en el año 1924 pegó un gol, no sé qué, ¿a cuántos minutos fue? ¿Usted es de esos, Gianpietri? Y tal vez no tan al detalle, pero sí, intento acordarme todo. Sería cuestión de que un día hagamos una columna con tema abierto y que probemos. ¡Esa! Gianpietri, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Adiós. Esto es Crazy Macacho.